Hola, buenos días. Disculpen el retraso. Vaya las disculpas, pero ya estamos listos a partir. Para nosotros como institución y para mí personalmente es verdaderamente un honor haber podido invitar a nuestro conferencista. Sergio Rendich, yo lo conozco no vamos a decir hace cuánto tiempo, no sé, pero llevamos años preocupados de lo que denominamos o se denomina técnicamente el niño pasajero. Es el niño que tiene que viajar seguro en un vehículo y su primer viaje, como dice el doctor Rendich, lo hace cuando sale de la clínica. Es el primer viaje de un niño o niña recién nacido. Así que hace un tiempo Sergio me escribió contándome un siniestro vial de una niña de 14 días de una madre primeriza. Y la verdad es que, no sé, me encontró un poco remecido y quiero aprovechar de agradecer a Karen Illarse y a Dayan Cuadra que hayan enganchado con mi idea. Le dije, oye, yo puedo conseguir que el doctor Rendich venga y nos haga una conferencia sobre el traslado del niño pasajero. Él es un experto no solamente a nivel nacional, y podríamos llegar al corazón y al cerebro de tantas madres. Había en ese tiempo varias colegas que habían sido mamás y otras que lo van a hacer en el futuro. Así que déjenme contarle un poco quién es nuestro invitado. Sergio Rendich es pediatra intensivista, residente del Centro de Pacientes Críticos y Pediátricos de la Clínica Las Condes y pediatra del Centro Médico Chicureo, también de la misma clínica. Sergio está certificado como técnico e instructor de seguridad de niño pasajero en los Estados Unidos, transporte de niños con necesidades especiales, también en los Estados Unidos, y seguridad del niño pasajero en autobuses escolares, también en los Estados Unidos. Además, él es certificado como técnico superior en sistemas de retención infantil por la Universidad de Comillas, en España, y está certificado en concienciación sobre la seguridad de los asientos infantiles por el Instituto Ocupacional de Seguridad y Salud del Reino Unido. Está a cargo del Comité de Seguridad de Niños Pasajeros de la Sociedad Chilena de Pediatría. Es integrante del Grupo de Investigación de Seguridad Vial de Niños en la Asociación para el Avance de la Medicina Automovilística de los Estados Unidos, la traducción es libre, hecha por mí. Es integrante del Global Child Passenger Safety, es una ONG de los Estados Unidos y los países latinoamericanos, y la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial, una ONG española y países latinoamericanos. Él tiene 2 líneas de investigaciones acá en Chile: la revisión de niños pasajeros en su sistema de retención infantil, en los automóviles, por supuesto, desde el año 2015, y estudios de siniestro de tránsito en Chile con niños pasajeros gravemente lesionados o fallecidos desde el 2016. La verdad es que el currículum del doctor Rendich es larguísimo, pero no los quiero aburrir con ello, y él se explica por sí mismo, así que sin más que eso, dejo con ustedes a nuestro invitado de honor, Sergio Rendich. Doctor, bienvenido. Hola Alberto, muchas gracias a ti, muchas gracias al Automóvil Club, muchas gracias a todas las personas que están presentes en esta reunión, porque en el fondo tienen interés en proteger a nuestros niños pasajeros. Quiero partir con esta primera diapositiva, que la he repetido, pero no siempre la explico, y creo que es súper importante entenderla. Cuando uno quiere proteger a un niño pasajero, lo tiene que proteger en aproximadamente 200 milisegundos frente a una brutal transferencia de energía, que significa cuando 2 autos chocan o colisionan, ¿no es cierto?, que se deforman los autos en metal y que uno tiene que lograr rescatar a un niño vivo en su sistema de retención infantil. Eso es el objetivo de estos dispositivos: poder mitigar una brutal transferencia de energía. Y para eso tienen que ser dispositivos adecuados y bien instalados. Y ese va a ser un poco nuestro tema, más tratar de entender un poco qué nos pasa con la seguridad de los niños pasajeros en Chile. Como toda presentación tenemos una hoja de ruta
donde les voy a ir comentando algunos tópicos troncales. El primero, reflexión y datos. Siempre interesante. Los países de alto ingreso desarrollados tienen claro la relevancia de la seguridad vial. Porque cuando estos países han logrado estabilizar toda su sociedad desde el punto de vista de educación, salud, laboral, pensiones, y viven tranquilos, tienen terror a que alguien saliendo de la casa, alguna actividad cotidiana y estando sano, pueda fallecer y no volver nunca más al hogar. Entonces, la seguridad vial es una prioridad transversal de su sociedad, no de un grupo, de toda la sociedad. Y los niños son prioritarios, toda la sociedad los protege. Entonces, cuando hablamos de seguridad de niños pasajeros, hablamos de todos aquellos niños que al salir de casa se van a subir a un auto, que van a tener que ser transportados en forma segura y que queremos que siempre regresen sanos y salvos. La segunda reflexión, tenemos que entender que un choque a 50 km/h es como caer aproximadamente de 13 metros de altura. Esta es una experiencia que se hizo en Alemania, donde un auto se desbarranca a 13 metros de altura y al momento de impactar contra el suelo choca a una velocidad de 50 km/h. Nosotros, los seres humanos, no tenemos ni una capacidad biomecánica para poder tolerar esa desaceleración brusca a esa velocidad. Si nosotros caemos de 13 metros de altura, tenemos alto riesgo de fallecer si desaceleramos bruscamente. Entonces, los 50 km/h con que uno puede conducir en una ciudad no es una velocidad baja para nuestra biomecánica, es una velocidad altísima y por lo tanto tenemos que protegernos dentro de los autos. Esta percepción de riesgo la han logrado establecer los países escandinavos. Y en esta diapositiva les muestro cómo ellos traspasan a su población que la convivencia con el tránsito es como si uno conviviera con precipicios, con caídas de grandes alturas. Por lo tanto, uno debe cuidarse, cuidar a los suyos y autocuidarse, porque los siniestros de tránsito son una amenaza de vida. Sin embargo, en Chile no logramos tener esa percepción de riesgo. Acá hay un ejemplo de un niño, una niñita que salió en las noticias un par de años atrás, que estaba en un 5º piso. Ahí ustedes pueden ver la imagen y cualquier persona que pase por ahí y vea a esta niñita va a tener una sensación inminente de muerte, de riesgo de vida, inquietud. Hay que ayudar. ¿Cómo es posible? Porque tenemos percepción de riesgo que la caída de un 5º piso puede quitarle la vida a esta niñita. Pero cuando vemos a los niños sueltos en los autos a 50 km/h, que es la velocidad permitida, ¿no es cierto?, en la ciudad, no tenemos esa percepción de riesgo. Y esa es la primera gran reflexión. Nosotros tenemos que entender que el transporte vehicular que nos permite la conectividad en nuestra sociedad sobrepasa ampliamente nuestra tolerancia biomecánica. Por lo tanto, tenemos que protegernos. Tuve la oportunidad de estar el año pasado en Noruega y en Suecia, Alemania y España, estudiando un poco los modelos de ellos y conversando con referentes en el tema. Entonces, cuando yo les mostré algunas fotos de nuestros niños en el tránsito, me hicieron una pregunta muy profunda. Me preguntaron por el control social de nuestra sociedad. Les llamó la atención por qué a nosotros los adultos no nos llama la atención ver a un niño suelto en el auto. ¿Por qué no hay un control social para proteger lo más valioso que tenemos, nuestros niños? Como ellos quieren proteger a sus niños, tienen que medir
y son rigurosos en medir la mortalidad de los niños en el tránsito y la mortalidad de los niños pasajeros. Y van haciendo reportes para ir controlándose y viendo en qué fallan y cómo mejorar. Nosotros, por información de Carabineros de Chile, tuvimos 80 niños fallecidos por siniestros de tránsito el 2022, las primeras 48 horas post siniestro. Sin embargo, por un estándar de todos los países de la OCDE, se exige la mortalidad hasta los 30 días posterior al siniestro. Entonces hay que usar un factor corrector de la Organización Mundial de la Salud. Y si usamos este factor corrector, tenemos una estimación de 96 niños fallecidos por el tránsito el año pasado. 96 niños que estaban sanos, que salieron de su casa a una actividad cotidiana y que nunca más volvieron. Y su pieza quedó tal como la dejaron antes de salir. De ellos, 42 fueron niños pasajeros con una estimación de 50. Nosotros tenemos tasas de mortalidad actuales 4 a 5 veces más altas que solamente el promedio de los países europeos, que solamente el promedio. Entonces, dentro de esta cadena de reflexiones, ¿cuáles son nuestras prioridades con nuestros niños? La prioridad esencial y transversal es que no se nos mueran. Esa es la prioridad esencial y transversal. Y que tampoco tengan lesiones graves que los puedan llevar a una discapacidad de por vida. Entonces tenemos que preguntarnos de qué se mueren nuestros niños en Chile y bajo qué condiciones quedan con discapacidad severa y permanente. Aquí tienen ustedes una diapositiva del Congreso Chileno de Pediatría del 2022, donde se habla que la primera causa de muerte en edad preescolar y adolescente en Chile es el trauma. Y es la tercera causa de muerte entre los 0 y 19 años. O sea, es tremendamente relevante. Y dentro del trauma, lo más frecuente es el trauma por los vehículos motorizados. Entonces, esto es una prioridad transversal. Y así partimos el año 2023 con 12 niños fallecidos entre enero y febrero. 12 niños que perdieron la vida. Todos ellos, de distinta manera, mal transportados. Y eso que llamamos azar no es sino la causa ignorada de un efecto conocido. El FISEVI, que es el Foro Internacional de Seguridad Vial que se hizo en Colombia hace 2 años atrás, Chile reportó indicadores. ¿Y qué reportó de indicadores en seguridad de niños pasajeros? ¿Cómo hemos bajado el uso de los sistemas de retención infantil? En 2015 teníamos 73%, el 2017 teníamos 49%, y el 2021 tenemos solo un 33% de uso de sistemas de retención infantil, lo cual es bajísimo. Yo creo, no lo he podido revisar en detalle, que hemos sido de los países más bajos de la OCDE en usar sistemas de retención infantil con nuestros niños en los autos. Específicamente conversaba con Alberto, estamos tratando de levantar este tema en salud. Que salud a nivel transversal en Chile ayude en este tema. Porque la mayoría de los niños pasajeros que fallecen no estaban usando sistemas de retención infantil o lo estaban usando de manera inadecuada. Entonces, los pediatras y proveedores de salud en general participamos en el rescate post-siniestro, en el tratamiento en las unidades de cuidado intensivo post-siniestro y en la rehabilitación. Pero por alguna razón
inquietante, curiosa y no explicable, no participamos en prevención. Y somos los que podemos visualizar claramente las consecuencias y la diferencia de un niño que iba en su sistema de retención infantil bien instalado versus un niño que iba suelto. Y no solo el hecho de no participar genera un tremendo cuestionamiento, ¿no es cierto?, en la prevención, sino que si nosotros no promovemos con prioridad y transversalidad la prevención, ¿cómo podemos esperar que los padres y cuidadores le den importancia y prioridad a este tema si los mismos proveedores de salud no se la damos? Fíjense cuando un tema es prioridad, cuando un tema es importante. Y acá yo me siento orgulloso de nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones porque es buenísimo. Es un programa completo, bien llevado, buenos registros, buenas coberturas. Tenemos que sentirnos orgullosos en el mundo por nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones. Y este año se incorporó la vacuna Bexsero contra meningococo B, que puede producir una infección, ¿no es cierto?, invasiva. ¿Y por qué se incorporó? Porque uno va revisando los datos. Y el año pasado tuvimos 9 niños con enfermedad meningocócica por meningo B, 9. Y esta enfermedad tiene una mortalidad entre un 10 y un 20%. Por lo tanto, uno puede haber esperado que fallezcan 1 o 2 niños el año pasado. Entonces, se elabora un programa, o sea, se incluye en el programa esta vacuna que me parece espectacular. Lo que me pregunto es qué pasa con nuestros niños pasajeros fallecidos. ¿Por qué no podemos hacer programa por eso? Si partimos en enero y febrero con 12 niños fallecidos. Muestro acá esta otra imagen de reflexión, que son los 30 años de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, que me parece espectacular. La historia que tenemos desde el año 93. Espectacular la unión que hay entre 10 ministerios y carabineros, ¿no es cierto?, gestionando la seguridad vial. Y ahí tenemos al ministro de Transporte hablando. Con un invitado de primer nivel, Etienne Cruz, el director de determinantes sociales de la Organización Mundial de la Salud y a cargo de la seguridad vial en el mundo, un médico de la Organización Mundial de la Salud. Y ayer, ¿no es cierto?, se levantó el último informe al respecto. Lo único que extraño es dónde estamos los proveedores de salud en Chile en este tema. Y la última reflexión es que el auto no es un lujo. El auto es una herramienta de trabajo en nuestro país. Más del 70% de los hogares tienen auto. Por lo tanto, el porcentaje de traslado de niños en auto es alto. Y el año pasado, de los niños que murieron en el tránsito entre pasajeros, peatones y conductores, el 68% fue niños pasajeros. Entonces nuestro foco no es si el niño anda en auto o no anda en auto. Nuestro foco es dónde se mueren los niños y dónde puedo prevenir esto. Experiencia de campo como pediatra. Fíjense que este año me invitaron a hablar en la Asociación Avanzada de Medicina Automotriz para contar la experiencia de un pediatra involucrado y gestionando la seguridad de los niños pasajeros. Entonces, en una diapositiva, yo les comenté que los padres en mi país habitualmente están más interesados en conocer el peso y la talla de su hijo que en aprender a utilizar adecuadamente un sistema de retención infantil, que es un dispositivo que está hecho para salvar la vida. Y esto nos tiene que llevar también a la reflexión. Siempre me preguntan cómo un pediatra puede revisar niños en el auto. Primero, es un tema que me apasiona y eso lo reconozco. Pero el que me apasione no significa que sea un tema particular. Este es un tema transversal, porque está entre las principales causas de muerte prevenible de nuestros niños. Así que es un tema transversal. Ahora, el trabajar en el Centro Médico de Chicureo, en Clínica Las Condes, me ha dado la oportunidad
de poder revisar a niños porque la consulta está muy cerca del estacionamiento. Entonces, yo reviso niños por morbilidad principalmente, infecciones respiratorias, digestivas, fiebre, cólico, etc. Y otros niños van por un control niño sano, hablar de alimentación, el desarrollo psicomotor, la vacuna. Entonces, dentro de ese contexto, al terminar de revisar a los niños y evaluar el motivo de consulta, los últimos 5 o 10 minutos puedo salir al estacionamiento porque estoy al lado y puedo evaluar cómo transportan a nuestros niños. Y esta ha sido una experiencia de campo vital para poder entender nuestra matriz y cómo lo hacemos nosotros en Chile. Esto lo partí haciendo en 2015, por eso hoy puse una fecha hace muchos años, tal vez no tanto, pero ya se han juntado algunos años, ayudando a los padres a ver errores y cómo mejorar esos errores antes del siniestro de tránsito, porque después del siniestro de tránsito ya no tiene mucho sentido. ¿Y cuál ha sido mi experiencia en este campo y la experiencia que hemos traducido a nuestro Comité de Seguridad de Niños Pasajeros de la Sociedad Chilena de Pediatría? Lo que tenemos que entender es que la desaceleración brusca va a hacer que nosotros los pasajeros salgamos eyectados del auto. Y al salir eyectados del auto, o vamos a chocar contra la infraestructura del auto y desacelerar bruscamente, o vamos a salir eyectados fuera del auto, lo cual va a aumentar notoriamente los riesgos de morir y lesiones graves. Entonces, la sujeción lo que busca es no salir eyectado. Ese es el primer objetivo. Y hay que retener al pasajero. Pero tenemos un tremendo desafío, porque ese pasajero que pesa 60 kilos, 70 kilos, al desacelerar bruscamente, su masa va a aumentar enormemente, porque se va a vincular entre el peso y la velocidad de desaceleración. Y la masa puede llegar a superar toneladas. Y eso significa que la sujeción va a hacer una enorme presión en las zonas de apoyo. Me va a salvar la vida, como ven ustedes en esa imagen, donde tenemos lesiones por el cinturón de seguridad. Me va a salvar la vida porque va a evitar la eyección, la desaceleración brusca, el que es grave, la lesión medular. Pero me va a dejar lesiones. Entonces, es tremendamente importante que la sujeción esté bien posicionada al minuto del impacto de alta energía. ¿Cuál ha sido la experiencia en, yo diría, cerca de 2.000 revisiones en 8 años de niños pasajeros en los autos? Sobre el 90% de los padres transportan mal a sus hijos y sin percepción de riesgo. Esta es una encuesta que hicimos hace unos años atrás en la Clínica Conde, donde pacientes se hospitalizaron por diversas razones: convulsiones, neumonía, asma, gastroenteritis aguda con deshidratación, etc. Y antes del alta, una vez ya los pacientes estabilizados, sus familiares tranquilos, en el momento del alta se les preguntó a los papás si ellos pensaban que transportaban bien a su hijo en el auto. Y casi el 74% piensa que los transporta bien. Por lo tanto, nunca va a preguntar ni se va a asesorar. Y sabemos que sobre el 90% los transporta en forma inadecuada. ¿Y qué pasa cuando uno transporta en forma inadecuada? Aumentan los riesgos. Y aquí tenemos 3 casos que pudimos revisar de 3 niños pasajeros que fueron los únicos pasajeros que fallecieron. Los 3 estaban usando sistemas de retención infantil. Un lactante de 7 meses en una silla porta bebé a contramarcha en el asiento al medio de atrás, o sea, el lugar más seguro, y fue el único pasajero fallecido dentro de 5 al uso. Un niño de 3 años que iba de vacaciones junto a su madre y hermana de 15 años en un choque a no tan alta velocidad, donde no se rompieron los vidrios del auto, que llamó mucho la atención. El único fallecido fue el niño pasajero de 3 años. Su madre y su hermana no tuvieron lesiones. Y pueden ver un niño de 5 años que también iba en un sistema de atención infantil en un choque, donde fue el único pasajero que falleció
reanimado en presencia de sus padres. Entonces, el mal uso se evidencia en el momento del impacto de alta energía. Los pediatras, enfermeras, matronas, tenemos poco conocimiento del tema. No tenemos experiencia de campo en instalación de sistemas de retención infantil. No sabemos mucho de biomecánica. No hemos estudiado su vinculación con las lesiones. No conocemos los estudios de siniestros de tránsito con niños pasajeros en Chile. Entonces, nos falta mucho. Y eso significa que tenemos que tener programas donde podamos derivar. No es necesario que todos los pediatras, matronas, enfermeras tengan conocimiento técnico, experiencia de campo en este tema, no. Lo importante es que lo releven y tengan donde derivar. Esta diapositiva se presentó en FISEBI. Francisco López, un biomecánico formado en Estados Unidos, que fue el presidente de la Asociación Avanzada de Medicina Automotriz, ya mostraba este ejemplo que, para poder entender el objetivo de la sujeción. Cuando el auto desacelera hoy en día, ¿no es cierto?, durante el impacto, con la deformación programada, el auto es capaz de desacelerar un poco más lento. Y con eso va a proteger a los pasajeros, pero siempre y cuando los pasajeros desaceleren con la velocidad del auto y no más rápido que el auto, que es lo que pasa cuando salen eyectados. El tema no es fácil biomecánicamente y eso puede justificar que a veces salud, ¿no es cierto?, no se involucra, porque hay que entender un poco la biomecánica, hay que entender las pruebas de impacto, hay que entender a los dummies y eso requiere estudio, preparación. Del punto de vista de la biofidelidad de los dummies, pediatría es un tremendo desafío, porque los dummies pediátricos no son tan biofieles como los de adultos. Los dummies de adultos han sido vinculados a cadáveres y tienen una alta biofidelidad y son extremadamente más caros también, están cerca de $1 millón. En cambio, los dummies pediátricos no tienen vinculación con cadáveres de niños porque no tenemos cadáveres de niños para vincular esto. Entonces, es otro gran desafío. Y les muestro esta diapositiva porque hace poquito, un par de semanas atrás, fue un congreso que se realiza todos los años en Múnich, donde se juntan referentes en el mundo de seguridad vial. Y donde siempre me llama la atención que está el Hospital de Filadelfia, uno de los mejores hospitales pediátricos del mundo, con su centro de lesiones, donde Christy Arbogast reconocía en el tema, ¿no es cierto?, siempre vinculada a esto, con biomecánicos de distintos países desarrollados del mundo, hablando de cómo poder proteger mejor a nuestros niños. Este es un tema que tiene muchas aristas y dimensiones, mucho más que solamente una silla. Seguimos la especulación porque ¿por qué nos cuesta el tema? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué no lo estamos haciendo bien? No es fácil nuestra materia en Chile. Nosotros tenemos una normativa que tiene una gran ventaja, que es que todos los sistemas de retención infantil que se venden en Chile tienen que estar certificados, ya sea por la normativa de Naciones Unidas, R4404 o actualmente R129, o por la normativa de Estados Unidos, FMVSS 213. Por lo tanto, los sistemas de retención infantil que llegan a Chile al estar certificados y ser acreditados por CONACYT han cumplido con la métrica exigida por los laboratorios de impacto. Tenemos dos robustas normativas, pero también tenemos una cantidad importante de sistemas de retención infantil acreditados en Chile para venta, 437, bajo 3 normativas, porque en el fondo la de Naciones Unidas tiene 2 normativas que hay que entender la diferencia entre ellas. Entonces, instalar un sistema de retención infantil en Chile no es fácil. Requiere entender cada normativa y no es llegar y vincular y pensar que lo que se hace en una normativa se tiene que hacer en otra. Hay que entender el proceso. Nuestros autos no siguen los convenios de armonización de Naciones Unidas ni los reglamentos de Estados Unidos. Entonces tampoco están completamente alineados
a los sistemas de retención infantil. Así que es otro de los grandes desafíos y que también explica por qué tenemos un porcentaje tan alto de mal uso. Y tenemos algunos sistemas de retención infantil que no se usan en países de alto ingreso, que han cumplido con la métrica de Naciones Unidas, como por ejemplo este sistema de retención infantil que usa el cinturón en modalidad butaca de una manera asimétrica, que llama la atención que uno piensa qué pasa con un niño en un siniestro de tránsito y la brusca desaceleración, si la banda horizontal del cinturón podrá sobrepasar las caderas y penetrar hacia el abdomen atrás y tener riesgo de lesiones. Estos dispositivos, como no están en los países de alto ingreso, no tenemos datos y tenemos que construir nuestros datos. Y ese es otro gran desafío, ¿ya? Los dispositivos americanos no tienen este sistema de retención infantil con una banda asimétrica usado como alzador. Y en una oportunidad, cuando me pude reunir con Lotta Jacobson, que es una persona referente en el mundo en seguridad de niños pasajeros, es la biomecánica de la Volvo, la experiencia que tiene es maravillosa, la cantidad de publicaciones es enorme, ¿ya? Con un conocimiento biomecánica tremendo. Entonces, también a veces nosotros tenemos que consultarles la opinión, porque ellos no tienen datos de estas preguntas, pero sí pueden tener una opinión. Y ellos tampoco tienen estos sistemas de retención infantil con banda simétrica. Entonces, no es fácil el tema. Eso es lo que quiero decir, que ustedes tienen que entender que no es fácil. Y hay que prepararse, hay que tener experiencia. Ayer fue dentro del modelo americano, que finalmente voy a terminar explicándolo, exigen la capacitación permanente para mantener la certificación, porque si no, uno la pierde. Y ayer fue una capacitación de los alzadores hecha por Gretchen Baker, que es una biomecánica. Tremendamente interesante y desafiante también entender todos los conceptos. Cómo influyen las maniobras evasivas antes del choque, cómo se moviliza el niño. Muchas variables, ¿ya? Quedan las últimas dos cosas para poder entender el tema. Nosotros tenemos una mortalidad que ha ido aumentando en los últimos años. Desde 2019 hacia adelante, la mortalidad de niños pasajeros ha ido aumentando progresivamente. Ya vimos que los sistemas de retención infantil se usan cada vez menos, 33%, muy, muy bajo. Y nuestra mortalidad acorde, ¿no es cierto?, es 4 o 5 veces más que el promedio de Europa, lo que nos debe llamar la atención. Ahora, ¿qué pasa con nuestros niños pasajeros si se transportan bien o mal? Y esto que yo les digo, este 90%. Yo les voy a mostrar la experiencia de este año solamente, solo de este año, de padres que han ido a la consulta por morbilidad o control niño sano, y que al terminar la consulta vamos al auto a ver cómo está instalado su niño. Fíjense que de 498 revisiones este año, 468 están mal instaladas. O sea, el 94% de los sistemas de retención infantil no están bien instalados porque se confunde, se usan como si fueran sillas para sentarse y no se entiende que son dispositivos biomecánicos que tienen 200 milisegundos de oportunidad frente a una brutal transferencia de energía. ¿Y para qué? Para salvar la vida de nuestros niños pasajeros. Ahora, esta muestra es transversal, porque no iban a la consulta a ver la silla, no van a eso, van por morbilidad y control niño sano. Así que es un tremendo desafío, y por eso es tan importante, yo creo, que salud también se involucre. Tenemos este primer enorme defecto, que si sabemos que el 33% usa el sistema de retención infantil solamente, no nos debe llamar la atención encontrar a niños sueltos en los autos. Padres sin percepción de riesgo, que a veces consultan por un resfrío, sin fiebre, sin dificultad respiratoria. Y es mucho más riesgoso el traslado a la consulta que el mismo resfrío. Y este comentario, ¿no es cierto? Primera vez, doctor, que me preguntan y me acompañan al auto. No sabía que era tan importante. Algunos padres no entienden que es importante, pero muchos no lo entienden. Esta es una revisión casual. Qué interesante, porque está un paciente de una colega que no lo pudo ver
y me pidió si lo podía ver yo. Consultaba por tos, sin fiebre y dificultad respiratoria, resolvimos la morbilidad, las indicaciones respectivas, y al terminar la acompañé al auto. Y me gustó porque en el auto tenía, ¿no es cierto?, estos baby on board. Y resulta que a esa mamá sí le interesaba el tema, sí transportaba a su hijo en un sistema de retención infantil, pero estaba muy mal transportado. A pesar de tener ganas, de tener interés, no lo estaba haciendo bien porque no tiene conocimiento ni experiencia y porque necesita asesoría. El sistema de retención infantil estaba suelto, el arnés estaba suelto, el niño mirando hacia adelante antes de los 2 años. Entonces, había muchos errores que eran corregibles y que hay que corregirlos antes del siniestro de tránsito y no después del siniestro de tránsito. Entonces, solamente el azar hizo que esta mamá fuera y pudiéramos conversar y ver cómo mejorar el transporte de su hijo. Recuerden que este es un tema que siempre preguntan sobre la contramarcha. ¿Hasta cuándo deben mirar los niños hacia atrás? Hay distintas posturas de distintos países, distintas experiencias. Nosotros como Comité de Seguridad de Niños Pasajeros seguimos la experiencia de Estados Unidos y la Academia Americana de Pediatría, porque se vincula la prevención con las lesiones y nos parece muy sinérgico eso. La recomendación es transportar a los niños mirando hacia atrás mínimo hasta los 2 años. Mínimo hasta los 2 años. Fíjense que hay algunos estados en Estados Unidos, para la redundancia, que por ley los niños tienen que ir mirando para atrás mínimo hasta los 2 años, porque si no, un ticket o parte, como le decimos acá. Y de ahí el mayor tiempo posible que permita el sistema de retención infantil que usted compró. Y si usted compró un sistema de retención infantil convertible que permite la contramarcha hasta los 18 kilos, la mejor práctica es llevarlo mirando hacia atrás hasta que tenga 18 kilos, independiente de la edad. Fíjense, yo no siempre puedo salir a revisar a los niños porque a veces me atraso o a veces las consultas de morbilidad son más complejas y no alcanzo. Y a veces estoy en la línea amarilla de si salgo o no salgo, en la duda porque estoy demasiado justo. Y digo ya, salgo o no salgo y veo este 90-95% mal uso y digo, miro al niño y digo ya, voy a tratar de salir para ver si hay un error importante que vamos a corregir. Y en este caso, cuando salí, ustedes pueden ver que este sistema de retención infantil, el arnés por atrás, estaba amarrado. O sea, no estaban usando una placa de metal que conduce los arnés para poder tener la resistencia en el momento del impacto. Estaba amarrado. Tuve que buscar dónde estaba esta placa de metal, instalarla, y ahí ustedes ven la manito del niño que me pareció interesante, ¿no es cierto? Porque estábamos arreglándole su sistema de retención infantil para que se pudiera ir bien transportado. Imagínense. Este también es interesante, este caso, porque tiene una connotación muy especial. Este es un lactante que el papá ingeniero, preocupado del tema, le compra un sistema de retención infantil de Estados Unidos, un buen dispositivo, y cuando lo instala muy mal. Y eso refleja que no se leyó el manual, que no vio los videos y que no revisó el tema, como le pasan a muchos padres. Pero él, como buen ingeniero, sí puede entender bien las leyes de la física, mejor que yo, pero lo instaló muy mal. Y en ese minuto tenía tiempo, porque a veces tengo más tiempo y puedo yo instalarle los sistemas y explicarles todo, y otras veces les tengo que decir y que revisen manuales y video o se asesoren. Bueno, lo instalamos bien. ¿Y qué pasó? Después de 2 años, me tocó en el control de ese niño, que me va el papá cada cierto tiempo, y me cuenta que había cambiado el sistema de retención infantil y que si podía ir a revisarlo. Y lo voy a revisar y otra vez muy mal instalado. A pesar de lo que habíamos conversado antes, a pesar de que entiende las leyes de la física, a pesar que le habíamos dicho todas las indicaciones de cómo hacerlo bien, igual lo voy a instalar mal. Igual está usando, si ustedes ven ahí el cinturón de seguridad, está usando
el sistema latch al mismo tiempo que no debería y mal conducido, no está usando el top 10. Entonces, los padres necesitan asesoría, no basta la indicación. Este es el hijo de un colega, Franquito, 4 años, el papá ya lo transportaba en una butaca, un asador con respaldo, usando el cinturón de seguridad. Lo revisamos, posicionamos bien el cinturón de seguridad, miro al papá, converso 2 cosas, vuelvo a mirar a Franquito y ya se había dejado el cinturón bajo la axila, porque no quería llevarlo arriba, porque le incomoda. Entonces, los niños de 4 años no siempre están listos para usar alzadores con respaldo y cinturón de seguridad, porque no solamente tiene que quedar bien posicionado, sino que el niño tiene que mantenerse en posición durante el traslado. Este es un niño de 6 años, un cardiópato, complejo, operado. ¿Cuánta tecnología, profesionalismo, dedicación, compromiso hay en su historia de vida de todos? Sus padres, los equipos profesionales, los equipos de apoyo, etc. Y resulta que me va a ver, yo no lo había visto antes, y resolvemos la morbilidad y vamos al auto y este niño se transporta en forma totalmente riesgosa. Tanto esfuerzo y tan vulnerable en las actividades cotidianas. Nunca se le había comentado el traslado seguro en los autos. Nuestra ley exige sistemas de retención infantil hasta los 9 años. Es una convención administrativa, política, económica. No son las mejores prácticas. Es una muy buena ley exigir sistemas de retención infantil obligatorio hasta los 9 años, pero los padres deben saber que a los 9 años los niños no están listos para usar el cinturón de seguridad, porque no tienen la altura suficiente ni la madurez suficiente, y el cinturón les puede quedar al cuello, como le pasó a este niño en Australia de 11 años que yendo al colegio quedó tetrapléjico por una lesión cervical por el cinturón de seguridad. Entonces, ahí tenemos a un médico australiano, un cirujano, explicando la importancia de usar el cinturón de seguridad con niños que tengan, ¿no es cierto?, una altura de 1,45 m por lo menos, y que tengan la madurez ósea para que el cinturón quede bien apoyado y en el momento del impacto, ¿no es cierto?, pueda retener bien al niño con las menores lesiones posibles. Así que los niños, para que ustedes sepan, tienen que usar cinturón de seguridad hasta que miden entre 1,45 m a 1,50 m. Y a uno le gustaría decir una cifra, pero no es posible. ¿Por qué no es posible decir 1,45 m o 1,50 m? Porque los asientos de los autos no son todos iguales y las geometrías de los cinturones tampoco. Entonces hay que probar en cada auto. ¿Y qué es lo que hay que probar? Estos 5 pasos. Que el niño pueda sentarse y simultáneamente pueda apoyar toda la espalda, sus rodillas sobrepasen el borde del asiento y sus pies queden apoyados en el suelo. Todo esto simultáneamente. Y verificar que el cinturón quede bien apoyado en cadera, esternón y hombro, sin holgura. Entre 1,45 m a 1,50 m, dependiendo de su auto. Y finalmente, ¿quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda a instalar bien estos sistemas de retención infantil en nuestra matriz, que es compleja, donde tenemos muchos sistemas de retención infantil? Tenemos un programa maravilloso, Revisa tu Silla, de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, que lo hacen muy bien, en forma estandarizada, con registro, análisis. Muy bien. Pero este programa puede revisar entre 400 a 500 niños al año. Imagínense 400 a 500 niños al año. Nosotros tenemos 3,7 millones de niños aproximadamente. Entonces, si yo vacuno 400 o 500 niños al año contra una enfermedad, lo estoy haciendo bien en ese programa, pero para Chile no. Necesitamos apoyo. ¿Quién hoy día apoya? Hay personas en redes sociales que se han capacitado y que tienen conocimiento y que técnicamente lo hacen muy bien y que apoyan el tema de la seguridad de los niños pasajeros. Y hoy día hay personas que pueden recurrir a estas personas que están muy bien capacitadas en distintos sitios, ¿ya? Y pueden gestionar la seguridad de niños pasajeros. Esto tiene un costo. Y me parece está bien, es su trabajo, son profesionales, lo hacen bien, ¿ya? Pero tiene un costo en asesoría de seleccionar una silla y un costo en instalación de una silla. Ayuda.
Necesitamos tener programas que sean gratuitos y programas que sean pagados. Lo importante es que lo hagan bien y desde mi punto de vista lo hacen todos bien, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? Tenemos 3.7 millones, tenemos cerca de 210.000 recién nacidos al año. Entonces, estamos cubriendo el 1% de nuestros niños pasajeros o menos. Y resulta que con eso no podemos tener impacto en nuestros indicadores de salud pública, podemos entender por qué un 33% solamente usa sistemas de retención infantil, por qué sobre el 90% lo usa mal y por qué hemos ido aumentando la mortalidad progresivamente. O sea, necesitamos ayuda. Y es acá donde yo pienso, y hemos trabajado con la Sociedad Chilena de Pediatría y con el Comité de Seguridad de Niños Pasajeros, en que salud, la red transversal de salud en Chile, los hospitales, los consultorios, los centros de salud, las clínicas, podrían contribuir enormemente en la protección de los niños pasajeros, enormemente, en todo Chile. En esta publicación de la Organización Mundial de la Salud el año pasado, donde se revisa la sujeción de los pasajeros, ¿ya? Donde menciona la importancia de la adecuada retención en la prevención de la mortalidad y las lesiones graves, yo creo que nosotros, los proveedores de salud, ¿ya? Y los pediatras directamente vinculados, la mitigación de la injuria primaria, o sea, disminuir la transferencia de energía al momento del impacto, puede ser una responsabilidad directa, pero sí un problema de todo, porque si el niño está bien sujeto, va a tener lesiones menos graves, y todo mi esfuerzo en rescate, tratamiento y rehabilitación va a tener mejores resultados. Entonces sí es un problema que me afecta. Pero voy terminando y me interesa mucho que entregarles con estos dos siniestros de tránsito que fueron monstruosos, autos que chocaron contra camiones el año pasado. Imagínense, frontalmente. En el norte el auto chocó contra un camión, su padre, papá y mamá fallecieron inmediatamente, y resulta que iban dos niñas de 2 años, 4 meses, y otra niñita de 4 años, viajando en sistemas de retención infantil integrales con arnés mirándose adelante. Y cuando empiezo la investigación no las podía encontrar en centros de salud, porque estas niñitas nunca llegaron a centros de salud, porque no tuvieron lesiones. Como sus padres fallecieron, no fueron a un centro de salud, sino que estaban en una comisaría y después se evaluaron, pero no tuvieron ninguna lesión. O sea, protegidas maravillosamente por dispositivos de plástico en el fondo, frente a una brutal transferencia de energía, que sobrepasa todas las pruebas de impacto que uno ve en los laboratorios. Y el otro siniestro de tránsito en julio del año pasado, lo que ustedes ven ahí es una camioneta que chocó con el camión que estaba atrás frontalmente. Papá y mamá fallecieron inmediatamente, pero un lactante de 4 meses en un sistema de atención infantil de Naciones Unidas, de costo, yo diría, mediano bajo, o sea, muy accesible, a contramarcha, no tuvo lesiones, ni una lesión, no quedó hospitalizado. Y miren cómo quedó el auto. Entonces, cuando usted usa bien estos dispositivos, podemos mitigar la transferencia de energía, evitar este grave, evitar lesión medular, trauma de tórax, trauma abdominal, lesiones viscerales, choque hemorrágico, toda la injuria secundaria, todo el riesgo de muerte y discapacidad, asociado a enorme sufrimiento de sus familiares y altísimos costos. Entonces, nosotros no tenemos que descubrir nada. Yo creo que salud tiene una tremenda oportunidad. Fíjense que la Academia Americana de Pediatría tiene sus guías, ¿ya?, sobre seguridad de niños pasajeros, las mejores prácticas. ¿Y cómo no va a tener guía si la principal causa de muerte en Estados Unidos sobre el año son las lesiones no intencionales? Entonces, consistentemente, si ellos quieren proteger a sus niños, tienen que ver de que se mueren. Y si la primera causa son lesiones no intencionales, para allá van el esfuerzo. Entonces, ellos saben que los pediatras tampoco van a revisar a los niños. Entonces, tienen la Junta Nacional de Seguridad de Niños Pasajeros con más de 40.000 técnicos de seguridad de niños pasajeros, donde quienes se forman proveedores de salud que están interesados y trabajan en centros de salud, se forman policías, se forman bomberos y personas que trabajan en ayuda comunitaria. ¿Para qué? Para ayudar a los padres a instalar bien los sistemas de retención infantil, con este lema, ¿no es cierto?, que ámalos lo suficiente para que usen bien la silla del auto. Y así, a través de cursos estandarizados, probados, ellos aprenden
cómo se transportan bien los niños, y así practican y enseñan a los padres y cuidadores el transporte seguro de los niños. Este programa, son maravillosos estos programas. Y acá tienen, ¿no es cierto?, un punto de revisión en Estados Unidos donde se coordina, ¿no es cierto?, ya sea proveedores de salud, bomberos, policía en un estacionamiento. Hay toda una forma de diseñarlo y se cita a los padres van con sus niños y con una planilla estandarizada, tal como lo hace CONASEP con el programa Revisa tu Silla, se revisa la instalación del niño y se asegura su correcto uso. Tuvimos la oportunidad con Marcela Espinosa, que es la encargada del programa Revisa tu Silla, de CONASEP, y yo como representante de la Sociedad Chilena de Pediatría, el Comité de Seguridad de Niños Pasajeros, de poder formarnos como instructores después de un mes en Estados Unidos. Fue un tiempo larguísimo dedicado a esto, con la ayuda de Wanda Vázquez, que maravilloso la oportunidad. Y tratamos de empezar a hacer programas en Chile para poder tener más personas que se dediquen al tema. Y en diciembre de 2021 hicimos el primer curso acreditado por SafeKid en Chile. Lo hicimos en la CIA, que nos parece un lugar solemne para hacer cursos, porque es donde se investigan los fallecidos por siniestros de tránsito. Con la esperanza de formar a 6 proveedores de salud, 3 hospitales, más funcionarios de CONASEP, para ir creciendo el número de personas que revisan sistemas de reproducción infantil. Ahí ustedes pueden ver a Marcela Espinosa, y hay proveedores de salud que han hecho el curso, ¿no es cierto?, con conocimiento, con experiencia, pero finalmente no pudimos levantar ningún programa en ninguno de los 3 hospitales, porque no es prioridad. Entonces, es tremendamente complejo, porque si uno piensa la muerte prevenible, cotidiana, inesperada de nuestros niños pasajeros saliendo o volviendo a casa, si no es un tema relevante para salud aún, es difícil de entender, porque está entre las principales causas de muerte de la infancia, genera sufrimiento inconsolable en sus familiares y altísimos costos. Entonces, a esta altura, a mí me parece como un triángulo de las Bermudas entre la autoridad, entre los pediatras en general y los proveedores de salud, y entre los padres y cuidadores, que no hemos logrado mejorar en este tema. Estas son las últimas diapositivas. Esto es un trabajo que hizo México al respecto sobre decisiones que cambian el rumbo, y habla sobre los sistemas de retención infantil en México y en general en América Latina, y habla sobre la experiencia y testimonios de 5 países donde está Chile, y donde la madre Victoria, 9 meses, habla de su fallecimiento, tremendamente doloroso en un siniestro de tránsito, tremendamente doloroso. Y dentro de su dolor, que uno la entiende, esta lactante que iba en su silla y fue retirada de su silla transitoriamente para consolarla, con auto en movimiento y con la mala suerte de haber chocado en ese minuto y con el fallecimiento de Victoria, donde la madre, con un tremendo dolor, y es entendible, tiene una serie de apreciaciones sobre nuestra normativa y sobre nuestro sistema de retención infantil, que son un poco, yo diría, le falta un poco de conocimiento. Y yo no la miro a ella, nos miro a toda nuestra sociedad y nos miro a los proveedores de salud. ¿Dónde estamos nosotros para explicarles que tenemos una muy buena ley, que tenemos muy buenos sistemas de retención infantil en Chile, pero que nos falta usarlo bien? Los últimos 2 siniestros de tránsito en noviembre, recién nacido de 14 días, que iba en un sistema de retención infantil portabebé atrás con su madre y usando cinturón, en un buen sistema de retención infantil, y la madre lo saca para darle lactancia materna, con auto en movimiento, y lamentablemente se vuelve a repetir la historia, tiene un siniestro de tránsito, y el recién nacido a los 14 días sale inyectado. Su madre no tuvo lesiones graves, pero se encuentra con que su hijo está fallecido.
algo totalmente prevenible. ¿Dónde estamos los proveedores de salud en el primer viaje en auto? ¿Dónde estamos explicándole antes del alta neonatal la importancia de que si usted anda en un auto, siempre tiene que ir con sujeción, porque no se puede caer de 13 metros de altura? Curiosamente, ese mismo día, 6 de noviembre, me tocó ver a un lactante usando el mismo sistema de retención infantil, donde falleció el recién nacido, entregándole el mensaje a los padres de la importancia de usar estos dispositivos siempre, donde había un error que estaba el sistema LACH un poco suelto y había que mejorarlo para mejorar la seguridad. Entonces acá yo creo que uno de los grandes colaboradores que no está muy presente aún y que tengo la esperanza que podamos incorporarnos es salud. Es salud en los nacimientos, es salud en los controles de niños sanos. Y no es necesario que los proveedores de salud vayan a los autos, lo que es necesario es que levantemos programas, es que algunas personas que tengan sensibilidad y gusto por el tema se certifiquen y tengan horario protegido y una manera estandarizada de revisar a los niños donde el resto de los proveedores de salud podamos derivar. Tal como derivamos a los padres para que se vacunen, tenemos que derivar a los niños pasajeros para que revisen su sistema de retención infantil. Y este es el último, son las últimas 3 diapositivas, si no me equivoco. Este es un volcamiento que se produce en este auto, una camioneta Renault, 100 kilómetros por hora o un poco más, no lo sé con certeza, pero fue un volcamiento a alta velocidad, puede ser que es un perro. Y hay 2 historias distintas. El hermano, son 2 hermanos, uno de 5 años, que iba suelto, que sale eyectado por una ventana y que termina con un TEC grave y con politraumatismo severo. Más de 30 días hospitalizado, con sufrimiento de sus padres, protegidos por el cinturón de seguridad que no tuvieron lesiones graves, con incertidumbre y con altísimos costos. Esa es la historia del hermano de 5 años. ¿Y qué pasó con el hermano de 2 años? Él sí iba en un sistema de retención infantil. Él iba en este sistema de retención infantil. Un sistema de retención infantil integral a favor de la marcha, con arnés y de bajo costo. Este sistema de retención infantil cuesta 59.000 pesos. No estamos hablando de pruebas de impacto, estamos hablando de un choque real, a alta velocidad, con un auto deformado en forma importante, con un niño que salió eyectado de lesiones graves y con otro niño que usó este sistema de retención infantil y no tuvo lesiones. Entonces, de alguna manera, tenemos que lograr llegar a los padres en forma oportuna y transversal de cómo proteger mejor a sus niños. Y necesitamos programas. Pueden haber programas donde la gente cancele, puede haber programas que sean gratuitos. Lo importante es que tengamos muchos programas y que la gente pueda acceder oportunamente y en forma transversal en nuestro país a recibir una asesoría de cómo proteger a su hijo cada vez que se sube a un auto. Y esta última diapositiva, Alejandro Furas, ingeniero, secretario general del Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe, secretario general de Global NCAP. Tremendo cargo. Pudimos traerlo a nuestro Congreso Chileno de Pediatría el 2022. Y él, en su última diapositiva, dice: ¿qué hace falta en Chile para priorizar este tema al nivel del resto de los países de la OCDE? ¿Qué nos hace falta? Yo creo que nos importa. Muchas gracias. Sergio, bueno, este es un tema que nosotros venimos viendo hace años. No deja de impactarme a pesar de las veces que he visto esta presentación. La sensación que nos deja es bien desoladora, ¿eh? Porque en distintos aspectos de tu presentación aparece un poco la desidia de nosotros, los seres humanos,
con respecto a lo que se está viendo, aparece el dinero por un lado, ¿no es cierto? También el tipo de vehículo, pero quiero abrir un espacio de preguntas, así que mientras yo voy a hacer una pregunta, pero los que están conectados nos pueden enviar sus preguntas, por favor, al chat. A mí me da vuelta esto que son las enfermedades que salen cada cierto tiempo en la prensa con mucha profusión y dice, medicamento cuesta, no sé, $1.000.000 mensual, no sé qué cosa, y se hace una serie de campañas y se moviliza a la gente por un niño, que evidentemente su vida es muy valiosa, pero que le está costando mucho dinero al Estado probablemente, o a sus padres, y que terminan haciendo una especie de rifa. En el caso del niño pasajero, nunca he visto una movilización, por ejemplo, para que le compremos sillas de niño a todos los que no las pueden acceder, no pueden acceder a ellas, que además es relativo de que puedan hacerlo, porque cuando nos ha tocado a ti y a mí en muchas instancias nacionales, se te acerca una mamá y te dice, no, que las sillas son muy caras y tiene un teléfono inteligente de $1.000.000, ¿ah? Y tú mostrabas una silla de $60.000. Y yo me quedo con la misma pregunta que dice Alejandro Furas, que te haces tú mismo. ¿Por qué no podemos remecernos? Y sobre todo aquí, si me vas a disculpar tú, yo le paso la cuenta a los pediatras, que son el gran consejero de una mamá que con suerte sabe cómo tuvo ese hijo, ¿ah? Las mamás primerizas sobre todo, y te preguntan, tú me has contado que los bebés, las guaguas llegan súper abrigados, ¿ah? Y tú les empiezas a sacar la ropa porque todo es innecesario, pero llegó en brazos de la madre o llegó en brazos de la abuela. ¿Por qué no pasamos? Yo soy antropólogo y me cuesta entenderlo, pero desde el mundo de la medicina, donde los datos están ahí, donde los urgenciólogos como tú se le mueren la mayoría de los niños en sus manos, ¿qué nos pasa? ¿Cómo podríamos hacerlo? Es una pregunta muy interesante, Alberto, y yo creo que hay muchas reflexiones. Se me vienen dos a la cabeza. Mientras esto sea la historia de otro, no nos conmueve. Esto conmueve cuando es la historia de uno. Y es una tremenda debilidad que nos paraliza. No tenemos que ver cada vez que se muere un niño pasajero como que esto es la historia de otro. Tenemos que tratar de incluirla como nuestra historia. Y por otro lado, esto hay que entenderlo bien en toda su dimensión. Un niño se sube a un auto, hagamos un promedio de 3 veces al día, porque a veces se va a subir 2, va y vuelve, y otras veces se puede subir 4, porque fue en la mañana y fue en la tarde. Pongamos un promedio de 3 veces al día. Si eso lo multiplicamos por 365, pongamos un promedio de 1.000 viajes al año. Y si resulta que ese niño está dentro del 77% de los niños en Chile que viajan suelto, y viajó 1.000 veces durante un año y nunca le pasó nada, perdemos la percepción de riesgo. O sea, esto es un problema que la perdemos porque la práctica habitual nos quita esa percepción de riesgo. Y las contingencias que todos tenemos de diversos tipos que nos hacen correr, bajan la guardia. Y si ahora pensamos, 50 niños fallecieron en 3.7 millones de niños. ¿Cuántos pediatras somos en Chile? ¿Y a cuántos pediatras fue la historia de ellos que un niño pasajero falleció? El 99% de los pediatras no tiene historia de que sus niños fallezcan, porque dentro de la cantidad de veces que andan en auto son episodios un poco frecuentes. Entonces, entre la historia de otro y la baja percepción de riesgo, yo creo que nos paralizamos y no logramos ver los 13 metros de altura.
A ver, mira, nos han llegado unas preguntas, ya estamos terminando, no queremos abusar de tu tiempo tampoco. Voy a tratar de resumir. Luz dice que a los pacientes les descoloca que el pediatra les pregunte qué silla de auto usa, no se lo espera. Y Jonathan nos dice, tremendo tema, junto con saludar, hoy las sillas tienen fecha de caducidad, pregunta. ¿Es así? ¿Y hoy en Chile hay una institución que certifique estos elementos? Yo a mi hija siempre le compré marca Britax porque leí que era una de las mejores, versus la que nos muestran de 60.000 pesos. Y alguien más, Dayan, pregunta, ¿existe en Chile alguna entidad que forme estos relatores en estas materias? Y creo que con eso terminamos una vez que tú respondas esto. Muchas preguntas. A ver, voy a tratar de ir en orden, no significa una prioridad, pero me llamó la atención esta pregunta, que el pediatra pregunte qué tipo de silla. Yo creo que pocas veces, en mi experiencia, los pediatras preguntan qué tipo de silla. Si ustedes me preguntan, yo soy unos pediatras que en ciertas ocasiones pregunto la marca de la silla. Y yo creo que debo ser casi el único. ¿Y por qué en ciertas ocasiones pregunto la marca de la silla? Porque los sistemas de retención infantil integral que vienen de Naciones Unidas, que son el 85% de los sistemas de retención infantil que tenemos en Chile, permiten el uso del arnés solo hasta los 18 kilos. Después de los 18 kilos no se usan con arnés. A diferencia del sistema de retención infantil integral americano, que la mayoría de ellos se pueden usar sobre 18 kilos con arnés. Entonces, cuando yo veo a un niño de 5 años y le pregunto a una mamá si usa sistema de retención infantil y me dice que sí, y el niño pesa 20 kilos, yo no le voy a preguntar a esa mamá si usa un sistema de retención infantil de Naciones Unidas o de Estados Unidos, porque no va a saber. Lo que yo le pregunto es la marca, porque yo con eso puedo saber si es de Estados Unidos o de Naciones Unidas, y con eso ya tengo una señal si lo está usando mal o no. Así que yo creo que no es una pregunta que hagan habitualmente los pediatras, y quienes hacemos esa pregunta siempre la vinculamos a una razón, que en este caso es pesquisar el mal uso. ¿Ya? Ahí hay una pregunta. Después, ¿con cuál seguimos? Si existen, ¿quién certifica las sillas en Chile? Chile tiene un sistema que es muy interesante, porque yo creo que somos innovadores, pioneros, y hay que entenderlo. Si usted abre el mercado a los sistemas de retención infantil y que llegue cualquier sistema de retención infantil de cualquier país donde se falsifiquen algunos sistemas de retención infantil, donde con una calcomanía se le pone que es de Estados Unidos, jamás ha sido de Estados Unidos, que está bajo normativa R129 y jamás ha estado bajo normativa R129. O sea, podríamos tener una cantidad enorme, gigantesca de sistemas de retención infantil a muy diversos precios, pero ¿qué garantía de seguridad tenemos que esos sistemas de retención infantil han sido probados en laboratorios de impacto? No tenemos ni la garantía. Entonces, Chile, como un país pionero, exige que si usted va a vender un sistema de retención infantil en nuestro país, tiene que estar certificado por dos robustas normativas. O está certificado por Naciones Unidas o está certificado por Estados Unidos. ¿Y cómo se asegura de eso Chile? A través de una acreditación administrativa. La persona que quiere traer un sistema de retención infantil y que lo quiere vender en Chile, tiene que, a través de gestiones con el 13B del Ministerio de Transporte, juntar todos los papeles y demostrar que ese sistema de retención infantil sí es de Naciones Unidas, sí está aprobado bajo R4404 o R129 y sí cumplió con la métrica exigida. Lo que está haciendo es proteger al consumidor, para que el consumidor, cuando vaya al comercio y escoja un sistema de retención infantil, tenga la garantía de que efectivamente ese sistema de retención infantil está certificado y ha sido probado. Así que tengan muy presente eso, porque yo encuentro que es bueno que tengamos un sistema de control. Muy bueno, porque los padres no tenemos cómo asegurarnos de si está falsificado o no está falsificado. Ahora, la mejor silla es una silla que esté certificada, que haya cumplido un proceso estandarizado
que se use adecuadamente según las indicaciones del manufacturador y que se use siempre. Y que, ¿no es cierto?, se puede instalar bien en el auto con el niño que usted tiene. Esa es la mejor silla. Ese es el mejor sistema de reducción infantil. No hay que fijarse en la marca, hay que fijarse en esto. Ahora, si usted quiere tener algunas cosas que oriente, fíjese que tenga un buen manual. Yo cuando tengo un buen manual y accesible de un sistema de reducción infantil me quedo muy tranquilo. Bueno, buen manual significa que esté traducido al español, porque es ley que así sea, y además con una sintaxis que se entienda, porque a veces la meten en el Google Translator y queda inentendible. Así que ese es el punto que menciona el doctor. Y lo último, para terminar, ¿existe en Chile alguna entidad que forme relatores en esta materia? Hoy día CONACYT está haciendo un curso de monitor para entregar la información a ciertas personas que trabajan con niños, para que tengan la información de las distintas cosas que uno se tiene que fijar en el transporte seguro de los niños, en la selección de un sistema de retención infantil, en la instalación. Entrega información. Yo creo que es un buen paso, pero no tenemos, como tiene el modelo americano, una Junta Nacional de Seguridad de Niños Pasajeros para poder formar técnicos en seguridad de niños pasajeros a través de un curso estandarizado, que sea dedicación exclusiva, como lo hacen ellos, 3 días, con ejercicios teóricos, ejercicios prácticos, con mediciones, con pruebas, con ejercicios en los autos, para entregar las herramientas a estas personas que van a ayudar en los programas a poder asesorar técnicamente a los padres. No lo tenemos. Tenemos la posibilidad de hacer este curso americano, pero no tenemos la sustentabilidad. Y cuando uno no tiene la sustentabilidad, es lo mismo que no tenerlo. Ni hablar. Bueno, Sergio, además está decirte lo agradecido que estamos como institución de haber podido contar contigo. Nos quedamos más bien inquietos. No te digo que fue una cosa muy agradable, pero esto lo hemos conversado largamente. Espero que la gente de salud algún día reflexione y tengamos una Junta Nacional de Seguridad de Niños Pasajeros. Sergio, una vez más, muchas gracias y estás invitado para cualquier día que nos quieras contar algo nuevo. Aquí tienes un espacio para ti. Alberto y al Automóvil Club, muchas gracias por la oportunidad. Creo que proteger a nuestros niños en nuestra sociedad es una labor de todos. Y hoy día tenemos que ver cómo lo hacemos mejor, cómo colaboramos mejor en el tema. Esto no es un tema de competencia, esto es un tema de colaboración. Cómo nos unimos para que nuestros niños, cuando salgan de casa, siempre vuelvan sanos al hogar. Nos falta mucho. Somos los adultos quienes tenemos que proteger y no nos pueden ganar en eso. Muchas gracias.